Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a su resumen semanal de TVO Noticias, que corresponde a este día, domingo 15 de mayo. Iniciamos con los hechos de violencia que se han registrado durante las últimas horas. Un hombre de aproximadamente 30 años de edad fue asesinado con arma de fuego. El cadáver fue encontrado por vecinos del cantón Anchico, municipio de San Miguel. Conduce hacia Cantón Anchico en San Miguel. El escenario fue encontrado por personas que circulaban por la carretera y dieron parte a las autoridades quienes llegaron al lugar. Efectivamente, encontrando una persona del sexo hombre que ha sido víctima de homicidio y por disparos de arma de fuego. Una persona no identificada hasta el momento. Sobre cómo pudo suceder el crimen aún se desconoce, pues la zona es bastante solitaria, por lo que no hay testigos que aporten a las investigaciones que ayuden a esclarecer el crimen. Es una zona sola, así, pero está el personal ya especializado trabajando ya en el procesamiento y vamos a trabajar. No se tiene un móvil específico de qué fue lo que pudo haber pasado acá. Así sabemos que hay una persona fallecida por arma de fuego. Debido a que la víctima no portaba documentos, no se pudo conocer la identidad. Además de esto, al escenario no llegaron familiares que buscaran a parientes desaparecidos. Es de esperar, así no está identificada y vamos a esperar qué fue lo que pasó. No tenemos más información sobre el caso. Entrada la medianoche, las autoridades terminaron de procesar el escenario del crimen, donde se conoció que en el lugar se encontraron evidencias tales como casquillos, que indicaron que el arma utilizada para causar la muerte pudo ser arma de fuego. Yesmi Velázquez, TVO Noticias. Y las autoridades detuvieron a 2 hombres y decomisaron 2 armas de fuego luego de un intercambio de disparos en el cantón Amaya del municipio de Lolotique. Agentes de la PNC y soldados de la Tercera Brigada de Infantería se enfrentaron a balazos con supuestos miembros de agrupaciones ilícitas en una zona montañosa del cantón Amaya en el municipio de Lolotique, San Miguel. Como eso de las 17:30 de este día, en momentos que personal de esta sede policial se disponía a realizar un patrullaje de prevención en un lugar conocido como el Cantón Amaya, se tuvo un procedimiento en un lugar con bastante vegetación y se da el enfrentamiento entre miembros policiales y soldados y delincuentes de la zona. El procedimiento dejó como resultado 2 jóvenes detenidos y el decomiso de 2 armas de fuego, dando como resultado el decomiso de un AK-47, al parecer en un bastante bien, en un estado bastante nuevo, así como un trabuco. Y en ese mismo procedimiento también se detienen a 2 personas, se les decomisa una cierta cantidad de porciones, al parecer, de marihuana y crack. Los nombres de los detenidos responden a Ismael Antonio Ramos Campos, de 19 años de edad, y Juan Ángel Hernández Díaz, de 39 años de edad. En el intercambio de disparos supuestamente resultó lesionado un miembro de la estructura que opera en la zona. Del intercambio de disparos, sí se tiene conocimiento que al parecer se fue uno de los delincuentes lesionados, pero en el dispositivo de búsqueda no se pudo dar porque ya estaba entrada bastante la noche y ya no se puede ver. El enfrentamiento ocurrió el pasado sábado en horas de la noche. Mary Ramírez, TVO Noticias. Y siempre en hechos violentos registrados durante el fin de semana, los cadáveres de 3 personas fueron localizados en el cantón El Piche del municipio del Carmen. Según las autoridades, las víctimas habían sido privadas de libertad el pasado viernes en el cantón El Tablón del municipio de Pasaquina.
Hasta este predio ubicado en Cantón El Piche llegaron las autoridades luego de haber sido alertadas sobre el hallazgo de los cadáveres de 3 personas. Las 3 víctimas, según la información policial, son familias quienes fueron privadas de libertad el pasado viernes en Cantón El Tablón de Pasaquina. Estos señores habían sido privados de libertad el día viernes, al parecer hay aproximadamente eso de las 23 horas. Y bueno, este día han sido encontrados en este lugar que es jurisdicción de El Carmen. Los nombres de estos señores: Freddy Salvador Rivera, de 54 años, Carlos Odil Rivera Romano, de 25, y Jonathan Javier Carranza Borja, de 22. Los 2 primeros, padre e hijo, y el otro era una también familiar. Según la información con la que cuentan las autoridades, a las viviendas de las víctimas llegaron varios sujetos quienes manifestaron ser miembros de la corporación policial, quienes los privaron de libertad y posteriormente los asesinaron. Bueno, según la información, ¿verdad? Se conoce que efectivamente, ¿verdad? Se conoce como que llegaron a las viviendas identificándose como agentes policiales. Le manifestaban que quedaron detenidos, pero esto pues no ha sido así, ¿verdad? Como les mencionaba, esto se va a deducir según la investigación. Debido al avanzado estado de descomposición en la que se encontraban los cuerpos, no se descarta que los 3 hombres hayan sido asesinados el mismo viernes. Se supone que en el transcurso, ¿verdad?, de la noche y madrugada pudieron haberlos asesinado. Bueno, y como ustedes pueden darse cuenta, el lugar es bastante, ¿verdad?, escondido y difícil de poder dar inmediatamente con los cuerpos. Entonces se presume que pudiesen haber sido ejecutados esa misma noche o parte de la mañana. Esta tragedia es algo que sorprende a familiares de las víctimas, según la oficial en turno, pues los hombres eran jornaleros que no se conocía que tuvieran problema alguno. Consultando con los familiares, ¿verdad?, manifiestan que eran personas que se dedicaban al trabajo de la agricultura. Manifiestan no tener ningún tipo de problema con alguien de la zona o con otras personas similares, ¿verdad? Por lo que los familiares están sorprendidos de lo que ha sucedido y desconocen verdaderamente del por qué esta situación que se ha dado hoy. Por el momento no se conoce que alguna de las víctimas tenga relación con grupos de estructuras delincuenciales. Yesmi Velázquez, TVO Noticias. Y siempre en el Cantón El Piche, las autoridades reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre de 31 años de edad, quien era residente del Cantón San Antonio Silva. Justo a un costado de esta calle que se ubica en Caserío El Achotal, en Cantón El Piche, jurisdicción del Carmen, fue encontrado en horas del mediodía el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino. Quien fue identificado como Carlos Isaac Villarreal, de 31 años de edad, con residencia en San Antonio Silva, ¿verdad? Esta solitaria carretera conecta los cantones del Piche y Olomega, y son pocas las personas que transitan por ella, razón por la cual, aunque el hecho al parecer fue en la madrugada, fueron varias horas después que las autoridades fueron alertadas. Supone que este muchacho, el homicidio se dio en la zona, ¿verdad? Y posiblemente en horas de la madrugada. Más sin embargo, pues serán las entidades que determinarán, ¿verdad?, el tiempo que este joven tenía de estar en el lugar. Y como le digo, se supone que fue en horas de la madrugada. Es poca la información que la Fiscalía y Policía lograron recabar de lo occiso, pues a diferencia de otras escenas, en esta no hubo familiares quienes reclamaran su cuerpo, ni tampoco que aportaran información para determinar qué pudo originar el crimen. Se desconoce realmente, solo se sabe que es de profesión jornalero. Los motivos hasta el momento se desconocen. Solo se ha individualizado, pues, y se espera poder determinar, ¿verdad?, las circunstancias que llevaron a este nuevo homicidio. Sobre quién pudo cometer el crimen es algo que por el momento las autoridades desconocen. Lo único que se sabe es que la víctima fue asesinada en el lugar utilizando un arma de fuego. Yesmi Velázquez, TVO Noticias. Y en otro orden de noticias, un accidente vial se originó en las cercanías de Metro Centro San Miguel. Según las autoridades, la causa fue el irrespeto a las señales de tránsito. Los accidentes de tránsito son el pan de cada día
Y es que la pasada noche del viernes uno de estos percances se registró sobre la avenida Roosevelt frente a Metrocentro San Miguel. El percance, según se suscitó luego de que el conductor del vehículo hizo una maniobra no permitida justo en el semáforo que se ubica cerca de dicho centro comercial, lo que provocó que el automotor volcara. A pesar de que el vehículo quedó con graves daños, afortunadamente los pasajeros salieron ilesos. Querer ahorrar unos pocos minutos puede ser la causa de accidentes como este. Yesmi Velázquez, TVO Noticias. También en hechos de violencia registrados este día, 3 miembros de una estructura criminal perdieron la vida al enfrentarse con miembros de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil en el cantón Mayucaquín, municipio de San Miguel. Esta información se la vamos a brindar más adelante. Nosotros continuamos con más de lo destacado durante la semana en su resumen semanal de TVO Noticias. Un hombre fue privado de libertad en horas de la noche del pasado lunes en Jucuarán. Fue encontrado sin vida en un cantón de Chirilagua, municipio de San Miguel. El cadáver de Wilber Alexander Larín Romero, de 30 años, fue localizado este martes en horas de la mañana en una calle del caserío El Tablón del cantón Chilanguera, jurisdicción de Chirilagua en San Miguel. Venimos a verificar y efectivamente se encontraba una persona del sexo masculino en la calle principal. Vea, la versión es que el individuo o el fallecido corresponde al nombre de Wilber Alexander Larín Romero, de 30 años. La víctima se dedicaba al comercio de mariscos y, según el informe policial, fue privada de libertad en horas de la noche. Bueno, según la información de los familiares, lo trajeron del cantón El Carrizal del municipio de Jucuarán. ¿A qué se dedicaba la víctima, si tienen datos? Bueno, se dedicaba, otra información proporcionada es que a la comercialización de mariscos, pescado. Estamos recopilando la información que los va a servir de base para investigar el caso, aunque sí ya se tienen indicios de alguna información. El fallecido presentaba múltiples lesiones producidas por arma de fuego. El móvil se desconoce y tampoco se le vincula a una estructura delincuencial, aseguró el oficial de servicio. Natalie Hernández, TVO Noticias. Y sin mediar palabras, un joven fue agredido a balazos en Jucuapa. La víctima no sobrevivió el ataque y murió en un establecimiento de salud. En Jucuapa, la noche de este lunes, un joven fue sorprendido por desconocidos quienes lo asesinaron a balazos. El día de ayer tuvimos una persona fallecida en lo que es en el municipio de Jucuapa. El nombre correspondía a Carlos Enrique Martínez Campos. Él tenía aproximadamente 20 años y residía ahí en el centro de Jucuapa. Como a eso de las 19:30 horas, recibimos información de que había una persona lesionada, lo que era entre Avenida Centenario y Calle Arce en Jucuapa, frente al parque donde está lo que es la iglesia católica. Comandos de salvamento le dieron traslado a esta persona y falleció lo que era en el hospital de Nuevo Guadalupe del departamento de San Miguel. Referente al occiso, la policía declaró que no tenía antecedentes delincuenciales. Según información recabada en el lugar, este muchacho estaba en un lugar donde había un torneo de fútbol y luego había, supuestamente con otro amigo, habían estado platicando lo que es en esa esquina de ese parque, cuando al parecer un sujeto se acercó y le disparó. No tenemos antecedentes de este muchacho, solo una versión de un familiar de que él no tenía trabajo, solo se dedicaba a andar en las calles. Se manejaba al inicio que el ataque fue para robarle el celular, una versión que fue descartada por la policía. Alfredo Medina, TVO Noticias. Y las muertes por accidentes de tránsito se han incrementado. Las causas de los percances viales continúan siendo la distracción al volante y el abuso de la velocidad, según Tránsito Terrestre de la PNC. Un total de 15,4% se han incrementado los fallecidos por accidentes de tránsito a nivel nacional. Con los fallecidos, aquí tenemos un incremento. En realidad el año pasado fueron 382 y este año tenemos 441. Tenemos un incremento ahí de 59 personas más fallecidas. Aunque las autoridades de la División de Tránsito destacan que en general el número de accidentes viales son menos a la misma fecha el año pasado, no se puede decir lo mismo de los lesionados por esta causa, que también muestran un incremento. Con los lesionados
también tenemos un pequeño incremento. El año pasado eran 3.463 y este año tenemos 3.505. Eso hace un número de 40 personas más lesionadas. Las autoridades de la División de Tránsito dicen que el motivo por el cual hay menos accidentes de tránsito, pero más lesionados y más muertos, es por el hecho de que se están registrando más desgracias viales con el número elevado de personas fallecidas. Curiosamente, no por ingerir bebidas alcohólicas o sustancias prohibidas, sino más bien por la irresponsabilidad al volante. Digamos, las causas para los fallecidos y los lesionados siguen siendo la distracción del conductor, la velocidad excesiva y la invasión de carril. Son las tres causas que permanentemente nos provocan los accidentes de tránsito. Las autoridades hacen el llamado a los automovilistas a no irrespetar las señales de tránsito, aunque consideran además que es necesario aplicar sanciones más drásticas económicas para lograr reducir las estadísticas. En San Salvador, para TVO Noticias, Josué Natambakis. Acompáñenos a nuestro primer corte publicitario. Cuando regresemos, continuamos con más de su resumen semanal de TVO Noticias.